Entonces acá hay unas consideraciones, lo que deben de tener presente que la obstrucción intestinal baja, la causa más frecuente es el cáncer de colon sigmoide, cáncer de colon izquierdo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que aquí esto va a ocasionar, ¿no?, la obstrucción intestinal, rectorragia, baja de peso. Como les dije, estos cánceres de colon izquierdo a veces no se manifiestan, ¿no? Son pacientes que de un momento a otro presentan un dolor abdominal o empiezan a tener rectorragia, piensan en hemorroides y resultan ser cáncer, ¿no? Cáncer de colon izquierdo. Otra de las causas de obstrucción intestinal vienen a ser los divertículos, ¿no? Los divertículos colónicos, ¿no? Los divertículos colónicos. Un divertículo de Meckel puede ocasionar obstrucción intestinal. Claro, ¿no? Los divertículos de Meckel causan cuadros de obstrucción intestinal. ¿Y cuáles son las características del divertículo de Meckel? No, lo primero es que se encuentra a ¿cuántos centímetros de la válvula ileocecal? 60 centímetros, ¿no? A 2 pies, ¿no? Mide aproximadamente 2 pulgadas, ¿no? El divertículo de Meckel. Y tiene dos tejidos heterotópicos, ¿no? Tiene tejido gástrico y tejido pancreático. En la mayoría del divertículo de Meckel se encuentra el tejido gástrico. Por consiguiente, si tiene tejido gástrico, este tejido gástrico produce ácido. Si produce ácido, va a dañar la mucosa del intestino delgado, por consiguiente va a ocasionar sangrados y va a haber rectorragia, ¿no? En el caso del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es una patología que se piensa. Alguien entra a operar y dice, voy a sacar un divertículo de Meckel. No, es un hallazgo, por lo general es un hallazgo incidental. Muchas veces los divertículos de Meckel se confunden con apendicitis, ¿no? Con apendicitis, hay que tener presente. Y otros son los divertículos colónicos, ¿no? Los divertículos colónicos se inflaman y se excedan y pueden ocasionar cuadros de obstrucción intestinal. Lógicamente que estos divertículos, si hay más frecuencia de divertículos en el colon sigmoides, recuerden que el sigmoides es móvil, por consiguiente pueden ocasionar un cuadro de diverticulosis sigmoidea y por ende puede volvularse y puede hacer un cuadro de obstrucción intestinal. Si un paciente tiene un divertículo, estos divertículos ¿se resecan o se reseca todo el segmento comprometido? Si sabemos que nos van a ocasionar problemas, se tienen que hacer resecciones, ¿no? Resecciones de todo el segmento comprometido, ¿no? Los divertículos. Otros son los pólvulos, ¿no? Los pólvulos. Entonces aquí ustedes ven un asa centinela, como le llaman, un asa sola, ¿no? Gigante. Entonces acá yo estoy hablando de un vólvulo de sigmoides, ¿eh? ¿Qué es el vólvulo de sigmoides? Es la rotación sobre su meso, ¿no? Que va a ocasionar daño vascular. Si hay daño vascular, hay isquemia y luego va a haber necrosis. Entonces, si hay necrosis, se tiene que resecar y se tiene que ostomizar. Si es que hay una perforación. Si no hay perforación, se reseca y se hace la anastomosis, es decir, la unión, ¿no? La unión. Entonces, el vólvulo es una patología bastante frecuente que hay que tenerla en consideración. Diagnóstico. Acá hay un asa sola, pues, ¿no? Un asa sola. Entonces, si ustedes ven que mientras más distal es la obstrucción, va a condicionar a mayor distensión. Entonces, la causa más frecuente de obstrucciones intestinales bajas, es decir, distales, son los vólvulos, ¿no? Donde nosotros generalmente vamos a ver un asa sola. Aquí ustedes van a ver, ¿no? Un vólvulo resecado, es un asa grande, todo eso se reseca. Si esto está perforado, las bacterias que están en el lumen van a salir y van a ocasionar peritonitis. Entonces, un paciente con vólvulo y peritonitis, ustedes lo van a juntar nuevamente, van a hacer la unión nuevamente. ¿Harían la unión? No, porque hay bacterias en la zona extraluminal.
Entonces, si ustedes hacen la unión, la bacteria se come el hilo, entonces hacen dehiscencia. Entonces, los pacientes que tienen cuadro de pólvulo con perforación, lo que se hace es una ostomía. Pero si este paciente tiene el vólvulo y no tiene perforación, hacemos la anastomosis, ¿no? Hacemos la unión, la anastomosis colocolónica, término terminal, ¿no? Término terminal. Entonces ahí no va a haber ningún problema. El problema es cuando hay perforación, cuando hay neumoperitoneo. Es decir, una de las consideraciones que hay que tener cuando un paciente con vólvulo de sigmoides es que este paciente no me llegue a la perforación. ¿En cuánto tiempo un paciente con vólvulo me puede hacer perforación? Si es vólvulo de sigmoides, ¿no? Por supuesto. ¿No? Entonces, si un paciente tiene un vólvulo de sigmoides, existe el riesgo que dentro de las 24 horas ya haga perforación, ¿no? Ya haga perforación. Entonces, estos pacientes hay que operarlos de inmediato, ¿no? Diagnóstico. Aquí no hay un ASA. Esta es una sustancia de contraste. Esta es una radiografía de un colon con enema. Ven el colon sigmoide, el colon descendente, el ángulo esplénico, el colon transverso, y este es el ángulo hepático, y acá ya no pasa la sustancia de contraste. Hay un stop. ¿Ven? Aquí hay un stop. Primero ante todo, ¿cuándo pido una radiografía de colon con enema? ¿No? Cuando sospecho que el problema es distal, ¿no? Es distal. Entonces, aquí yo pido una radiografía de colon con enema. Entonces, veo que aquí hay un problema en el ángulo hepático del colon. Entonces, ustedes van a ver aquí la imagen, ven la sustancia en contrastes, y aquí este es un asa con gas, con aire. ¿Ven? Esta asa es como si se metiera. ¿Ven? Como si se metiera. Esta es una invaginación intestinal, ¿no? Invaginación intestinal, ¿no? Entonces las invaginaciones intestinales o intusosecciones, ¿no? La idea también es evitar que haya una necrosis intestinal. Si hay una necrosis intestinal, igual se tiene que resecar. Si no hay necrosis intestinal, lo único que se tiene que hacer es desinvaginar. Al desinvaginar es separar, ¿no? la zona donde el asa intestinal se ha metido, ¿no? Ahora, si un paciente hace un cuadro de invaginación intestinal, ¿existe el riesgo de que vaya a volver a hacer otro cuadro de invaginación intestinal? Sí, ¿no? Lo hay. Existe alto riesgo. Las invaginaciones intestinales se manejan de varias formas. Una de ellas es la desinvaginación manual, es decir, yo entro y separo. Otra es la desinvaginación hidrostática. Yo coloco una sustancia de contraste e insuflo para que por la misma presión se vayan a separar. Eso se llama la desinvaginación hidrostática. Otra es colocar aire, es la desinvaginación neumostática, y otra es la desinvaginación laparoscópica. Es decir, tenemos 4 formas de manejo de la invaginación intestinal. Nosotros en la práctica, por lo general, lo primero que hacemos es tratar de desinvaginar con sustancia de contraste, es decir, hacemos la desinvaginación hidrostática. Si la desinvaginación hidrostática nos da resultados, ahí lo dejamos. Si no nos da resultado, intentamos hasta 3 veces. Es decir, 3 veces intentamos una desinvaginación hidrostática. Si no nos da resultado, entramos a operar. Y hacemos la desinvaginación manual, si en caso sea abierta, o la desinvaginación por videolaparoscopía, laparoscópica, ¿no? Que es la que actualmente se está haciendo, ¿no? Para los casos de las invaginaciones, ¿no? Muy bien. Si nosotros sabemos que una de las causas de obstrucción intestinal baja son el cáncer colorectal izquierdo, ¿no? El colon izquierdo, nosotros podemos hacer una colectomía subtotal o una hemicolectomía derecha, ¿no? Hemicolectomía derecha, ¿no? Si yo tengo un cáncer. Entonces, si ustedes ven la zona donde se presenta el cáncer, me va a determinar la zona de resección y la zona de ostomía, ¿no?
Entonces, si yo tengo un cáncer de colon izquierdo, yo tengo que resecar toda esta zona, ¿no? Y desfuncionalizar. Y por lo general, a los pacientes de cáncer se le hace una colostomía a lo Hartmann. Es decir, ¿por qué? Porque a lo Hartmann, recuerden que el cáncer ya está acá, entonces dejar una lomiculis nada me indica que este segmento distal que está quedando también esté comprometido. Y por eso lo que se busca hacer es solo desfuncionalizar el cuadro obstructivo en el paciente. Hacer una ostomía a lo Hartmann, resecar y hacer un estudio de toda la zona de lo linfático de esta zona para ver el grado de diseminación del cáncer, ¿no? Entonces, ese es el manejo del cáncer de colon. Otra es el realizar una colostomía proximal, como ya les mencioné, ¿no? Para que se desfuncionalice esta zona, ¿no? Y se cierra el muñón distal. Esa es la cirugía a lo Hartmann, la colostomía a lo Hartmann, ¿no? Si yo dejo dos huequitos, es una colostomía a lo Mikulicz. Les decía que en el cáncer de colon no se hace a lo Mikulicz porque puede estar comprometido el segmento distal. Entonces lo que se busca es hacerlo lo más distal, lo más proximal posible. Es decir, en la parte media de la zona del descendente. Incluso hay quienes lo hacen en el transverso. Hay a veces en el que el cáncer compromete toda esta zona, ¿no? Que tiene que hacerse necesariamente en el transverso. Cuando se hace en el transverso, generalmente lo que se hace es una colostomía a lo Mikulicz. En la zona del transverso se hace una colostomía a lo Mikulicz. En la zona de sigmoides, una colostomía a lo Hartmann. ¿Por qué en el transverso puedo hacer a lo Mikulicz? Porque luego puedo hacer una anastomosis con tranquilidad, porque la zona distal, ¿no? La posibilidad de que la zona distal esté comprometida es bastante baja. Entonces yo puedo hacer una colostomía a lo Mikulicz. En cambio, en la zona de sigmoides, necesariamente tiene que ser una colostomía a lo Hartmann. Muy bien, aquí hay una pregunta. Paciente de 60 años con antecedente de trastornos de hábito intestinal en los últimos 3 meses. Ingresa por distensión abdominal, náusea, vómito, en la radiografía abundantes niveles, ¿no? Dilatación del colon derecho y transverso. Sin evidencia de colon descendente ni recto. ¿Cuál de los propuestos será el diagnóstico y en caso de confirmarse el tratamiento más correcto? Entonces aquí se trata de un caso, ustedes pueden ver, es un caso de obstrucción intestinal, ¿no? 60 años, distensión, náuseas y vómito y niveles. Confirmado, obstrucción intestinal, ¿no? Ustedes van a ver extrema dilatación en el colon derecho y en el colon transverso, ¿no? Significa que la obstrucción debe estar más allá del transverso. Es decir, en el colon izquierdo, sigmoides y todo lo demás, ¿no? Sin evidencia de colon descendente ni recto, es decir, debe estar colapsado, ¿no? Entonces el punto de obstrucción debe estar en esta zona, ¿no? En la zona donde termina el transverso, es decir, en la fisura del esplénico o en los inicios del descendente. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? Y en caso de confirmarse, ¿cuál sería el manejo, ¿no? Entonces, el diagnóstico se trata de un carcinoma, obstrucción intestinal por bridas. A ver, primero, perforación de divertículo sigmoideo más resección. Si hubiera perforación, hubiera neumo, ¿no? En la radiografía no hay neumo. No, sí, ¿no? Dice niveles, hay obstrucción. Obstrucción intestinal por bridas, dice la paratomía y liberación del segmento. Bridas, el paciente tendría que tener el antecedente de haber sido operado, ¿no? Este paciente no tiene el antecedente. Neoplasia del ángulo colohepático, carcinoma del ángulo coloesplénico, carcinoma del ángulo coloesplénico o cecostomía de descarga. ¿Cuál sería el tratamiento? Diré, ¿cuál sería el diagnóstico? Recuerden que les dice que se ve marcada dilatación del transverso y del ascendente, ¿no? Significa que el stop estaría en el ángulo esplénico,
¿no? En el ángulo esplénico, y no se evidencia la parte distal, no se evidencia el descendente ni el sigmoide. Entonces acá estaríamos en una neoplasia. ¿En qué ángulo? En el ángulo esplénico, ¿no? Coloesplénico, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando en una neoplasia del ángulo coloesplénico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que desfuncionalizarlo, ¿no? ¿no? Hago una colectomía subtotal y anastomosis ileocólica sobre el colon descendente. Es decir, reseco todo ese ángulo, me queda el transverso y ese transverso lo uno al colon descendente. O hago una cecostomía de descarga. ¿Resecan el tumor o no? Entonces, tienen acá una posibilidad bien grande, ¿no? Recuerden que este cáncer está situado ahí, en ese ángulo, ¿no? No me dan más datos, pero yo supongo que no hay perforación y no hay nada de eso, es decir, no está contaminada la cavidad. Se puede resecar, ¿no? Al resecarse, me va a quedar la zona del transverso libre y la puedo anastomosar con la zona del sigmoide. No tengo datos del sigmoide. Puede que el sigmoides, el colon descendente y el sigmoides esté comprometido. Sí, ¿no? Entonces para eso yo lo confirmo con una radiografía de colon con enema, que no tengo. Pero acá en este caso yo podría decir que está bien. Al estar bien, entonces yo puedo hacer la anastomosis. Una colectomía subtotal, es decir, sacar el ángulo coloesplénico y hacer una anastomosis ileocolónica, es decir, con la parte que queda del descendente, ¿no? Es decir, toda esa parte desfuncionalizarla y hacer una anastomosis. ¿Puedo hacer una anastomosis colocolónica? Sí, también. Puedo hacer una anastomosis colocolónica o puedo hacer una anastomosis ileocolónica, ¿no? Como nos dice acá. Entonces existen dos posibilidades de respuesta en este caso: hacer una anastomosis colocolónica o hacer una anastomosis ileocólica, ¿no? De todas maneras tengo que hacer una colectomía subtotal.